Bienvenida o bienvenido a esta inmersión. Hoy, hoy abordamos un tema súper cotidiano, pero que tiene sus aristas, ¿eh? El azúcar. Nos vamos a basar en unos extractos de una fuente sonora, un podcast que se llama Cuando lo dulce mata, de La Voz del Andador. Y la verdad es que lanza una mirada muy directa, casi cruda, diría yo, sobre algo que normalmente asociamos con el placer. Sí, la perspectiva que presenta es potente, la verdad. Califica al azúcar procesado como un asesino silencioso. Camuflado muchas veces, dice, bajo la idea de una recompensa o una tradición, algo festivo, y sugiere que su impacto va mucho más allá de contar calorías. Desde luego. Muy bien, pues a ver, vamos a meternos en esto. La idea hoy es desgranar un poco los argumentos centrales que dan en estos extractos. Queremos entender cómo describen ellos el efecto real del azúcar procesado en el cuerpo y cómo choca esto, claro, con la imagen cultural que tenemos de lo dulce. Vale. Empecemos justo por ahí, por esa idea tan fuerte, ¿no? La del asesino silencioso que plantea la fuente. Se recalca mucho cómo vinculamos lo dulce pues, a momentos buenos, el pastel de cumpleaños, un chocolate después de un día malo, pero claro, el material que analizamos argumenta que cada una de esas cucharadas de azúcar procesado podría estar minando nuestra salud poco a poco, sin que nos demos cuenta. Es que es muy interesante cómo la fuente aborda esa disonancia cognitiva, ¿no? Ajá. Describe una conexión cultural, que es verdad muy profunda, entre el dulce y, pues, el cariño, la celebración, el consuelo incluso. Sí, totalmente. Y lo que sugiere este material es que esa asociación tan positiva, tan arraigada, nos puede volver un poco ciegos a los riesgos reales. Llega a afirmar, de forma muy gráfica además, que la muerte a veces llega en un vaso con refresco y hielo, y ni nos damos cuenta. Vaya. Claro, esto rompe totalmente con la idea más extendida de que el azúcar es, básicamente un tema de peso, de calorías, y ya está. Esa imagen del refresco es impactante, desde luego. Plantea que algo tan común, tan banal para mucha gente podría tener, según esta visión, claro, consecuencias gravísimas a largo plazo. Exacto. Es una forma muy directa de señalar esa posible desconexión entre lo que hacemos cada día y los efectos que se acumulan. Justamente. Parece que la intención del podcast es esa, ¿no? Sacudir un poco esa comodidad, invitar a mirar más allá del sabor agradable o del momento de capricho, digamos. Quiere que pensemos en lo que podría estar pasando dentro a nivel fisiológico sin que seamos conscientes. Plantea una brecha enorme entre esa gratificación inmediata y el posible coste biológico, pero que llega más tarde. Y hablando de ese coste biológico, la fuente da un dato que, a mí me pareció muy contundente sobre México. Sí. Dice que más de 100.000 muertes anuales están vinculadas a complicaciones de la diabetes tipo 2 y relaciona la mayoría con un consumo excesivo de azúcar. Y aquí introduce un concepto clave. Nuestro cuerpo, evolutivamente, pues no estaría preparado para manejar las cantidades de azúcar refinado que consumimos hoy. Ahí está. Ese es el núcleo de la argumentación fisiológica que presenta la fuente. Y es cuidadosa, al distinguir entre azúcares naturales, los que están en las frutas, por ejemplo, o incluso la miel. Claro. Que vienen con fibra, con vitaminas, minerales. Y el azúcar procesado. El que se añade industrialmente a bebidas, bollería, salsas, platos preparados. Vamos, esos cafés llenos de sirope o las supuestas barritas energéticas. Ya. Describe cómo este segundo tipo, el procesado, provoca picos bruscos de insulina, genera un estado de inflamación crónica aunque sea de bajo grado, desarrolla un estado de inflamación crónica aunque sea de bajo grado, agota el páncreas con el tiempo y finalmente pues daña órganos vitales, corazón, hígado, riñones, incluso, ojo, afecta la función cerebral. Es una explicación del mecanismo que va mucho más allá de la simple suma de calorías. Me parece crucial esa distinción que hacen. O sea, no se está demonizando el dulzor en sí mismo, ¿no? Sino un tipo concreto de azúcar, el añadido, el refinado, y sobre todo en cantidades desproporcionadas. Exacto. Y el contexto en el que se consume. El argumento que exponen es que nuestro diseño biológico puede gestionar azúcares en su forma natural como una fruta entera, pero no está adaptado para la avalancha metabólica que supone, pues no sé, un litro de refresco o un paquete de galletas industriales. Sí, y lo fascinante es cómo el material describe una secuencia, una cadena de efectos negativos. No se limita a decir el azúcar engorda. Claro. Habla de una disrupción hormonal, la de la insulina, de promover un ambiente proinflamatorio en todo el cuerpo,
que ahora se relaciona con un montón de enfermedades crónicas, del sobreesfuerzo y al final la claudicación de un órgano esencial como el páncreas, Madre mía. y del daño colateral a otros sistemas. Dibuja un panorama de estrés fisiológico continuo provocado por este consumo alto y constante. Entendido ese mecanismo, aquí es donde la fuente introduce una idea que da que pensar, ¿eh? Afirma que el azúcar mata con paciencia. Uf, qué frase. Sí, no es un veneno de efecto inmediato, claro, que sería más fácil de identificar. Describe síntomas iniciales muy comunes, que parecen no tener relación. Un cansancio que no se va, visión borrosa a veces, dolores en las piernas, cosas así. Y según exponen, esos síntomas así vagos, ¿no?, a menudo preceden a diagnósticos ya mucho más serios. La prediabetes, el colesterol y los triglicéridos altos, el desarrollo de hígado graso no alcohólico, la hipertensión. Claro. Lo que la fuente califica como cruel de todo este proceso es cómo se nos ha condicionado culturalmente a asociar el comer estos productos ultraprocesados con el placer, Ya. mientras que por debajo se estaría desarrollando un deterioro lento, silencioso y acumulativo. Y esta naturaleza gradual, pues dificulta muchísimo que establezcamos una relación causa-efecto clara en nuestro día a día. No lo vemos. Claro, es que si alguien se siente cansado siempre o nota que no ve tan bien como antes, es muy fácil echarle la culpa al estrés del trabajo, o a dormir poco, o simplemente a que me estoy haciendo mayor. Sí, sí. Pero lo que sugiere este material es que podría ser el azúcar, ahí, trabajando en segundo plano, sigilosamente. Esa progresión lenta y esos síntomas iniciales tan poco específicos son como un camuflaje perfecto. Totalmente. Hacen que sea fácil ignorar la raíz del problema hasta que ya aparece algo más gordo, un diagnóstico formal. Y si conectamos esto con la idea del principio, la de la disonancia, la fuente parece describir una especie de trampa perceptiva. El placer inmediato y potente del sabor dulce actúa como una cortina de humo, ¿sabes? Oculta un daño que se va cociendo a fuego lento. Ya. Y como los primeros signos de alarma son tan difusos, tan comunes, pues no los asociamos con ese pastelito de media tarde o ese refresco habitual. Solo cuando la cosa se complica, quizás con una enfermedad metabólica ya diagnosticada, es cuando se tiende a mirar atrás y a buscar posibles causas. Claro. El argumento es que este desfase temporal entre la causa, que sería el consumo excesivo de azúcar procesado, y el efecto evidente, la enfermedad, es parte fundamental de lo que lo convierte en un factor de riesgo tan peligroso y tan subestimado. Entiendo la gravedad del panorama que pinta la fuente, de verdad. Pero, bueno, no se queda solo en la advertencia o en describir el problema. También propone una salida, ¿no? Una alternativa. Sí, eso es importante. Habla de encontrar lo que llama la verdadera dulzura, en un estado de equilibrio, de bienestar. Sentirse ligero, con energía constante, tener claridad mental, una piel más sana. Y para llegar ahí, sugiere pasos concretos, pequeños cambios. Vale. Menciona algunos ejemplos muy prácticos. El primero, cambiar los refrescos azucarados por agua mineral con un toque de limón o alguna infusión sin azúcar. Parece simple, pero claro, como las bebidas azucaradas son una de las mayores fuentes de azúcar añadido para muchísima gente, Desde luego. el impacto de este cambio, si se mantiene, podría ser muy significativo. Efectivamente. Es una acción directa que ataca a uno de los vehículos más eficientes para meterse grandes cantidades de azúcar líquido, que además se absorbe rapidísimo. Ya. Es un cambio de hábito con un potencial considerable, según lo plantean ellos. Luego insiste en la importancia de leer las etiquetas de los alimentos procesados. Fundamental. Específicamente, buscar ingredientes que terminen en OSA, como señal de alerta de azúcares añadidos. Esto ya implica un papel más activo, más consciente por parte de la persona, ¿no? Aquí se subraya la necesidad de pillar los azúcares ocultos. Glucosa, fructosa, sacarosa, dextrosa, jarabe de maíz de alta fructosa. Es que hay muchos nombres para el azúcar añadido en la lista de ingredientes. Sí, es verdad. Aprender a identificarlo se presenta como una herramienta clave para tomar decisiones informadas, para recuperar un poco el control sobre lo que comemos, que a menudo viene disfrazado. También sugiere alternativas para endulzar, pero, ojo, siempre con moderación. Menciona la canela, la stevia natural o la miel pura, pero en pequeñas cantidades. Ajá. No parece abogar por una eliminación radical del sabor dulce, sino por una gestión más consciente y usar opciones menos procesadas o con menor impacto en la glucosa. Ese punto es interesante porque refleja un enfoque pragmático, ¿no?
Reconoce que el deseo de dulce es muy humano, Claro. pero propone satisfacerlo de otras maneras, y sobre todo controlando las cantidades. La mención de la miel pura, aunque sigue siendo azúcar, quizás se deba a que en su forma natural, sin procesar, tiene otros compuestos y, bueno, su percepción cultural es distinta a la de los jarabes industriales. Puede ser. Pero la clave, que recalca la fuente, es la moderación, en cualquier caso. Moderación. Y por último, conecta todo esto con el movimiento. Hay una frase muy directa. El azúcar se quema o se acumula. Esa es buena. Establece un vínculo claro entre comer esa energía rápida y la necesidad de gastarla haciendo ejercicio, moviéndose. Este punto cierra el círculo de la ecuación energética, tal como la presenta el material. La energía que entra por el azúcar, o la usas con el movimiento y las funciones del cuerpo, o el cuerpo la almacena. Claro. Principalmente como grasa. Y este almacenamiento excesivo, sobre todo la grasa visceral, es lo que contribuye a esa cascada de problemas metabólicos que describían antes. Es un recordatorio potente de que dieta y ejercicio son dos caras de la misma moneda para la salud, especialmente cuando hablamos del metabolismo de los azúcares. Entonces, al final, lo que propone la fuente no es solo evitar ciertos alimentos, sino un cambio de perspectiva más profundo, ¿no? Eso es. Esa idea de buscar la verdadera dulzura en sentirse bien, en tener vitalidad, redefine lo que consideramos placentero o deseable. Exacto. Es un reenfoque total. La narrativa que construye la fuente no es de privación, fíjate, sino de redefinir el placer. La verdadera dulzura, como la describen, se asocia con el bienestar integral, la energía sostenida, la agudeza mental, la salud que se ve y se siente. Los pasos prácticos que sugieren son herramientas para llegar a ese estado. Ya. Y la conclusión es bastante clara. Enfermar gravemente por exceso de azúcar procesado no es un destino inevitable. Es el resultado de lo que llama una elección inconsciente, que está propiciada por el entorno, por la cultura. Claro. Pero del mismo modo, optar por la salud, por esa verdadera dulzura, también es una elección posible, y según argumenta la fuente, es intrínsecamente gratificante. Esa transformación de la narrativa, de la restricción a una de ganar salud, ganar energía, claridad, es probablemente uno de los puntos más motivadores que sacamos del material, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y pone el acento en la capacidad de acción de cada uno. Aunque el entorno alimentario actual esté, saturado de opciones ultraprocesadas y azucaradas, la fuente argumenta que, con información y conciencia, siempre existe la posibilidad de elegir diferente. Sí, devuelve la agencia a la persona, reconoce que el entorno es difícil, pero enfatiza que la elección informada es posible. La conclusión que presenta tiene un matiz optimista. La salud es una construcción activa, una elección que se puede hacer cada día, y que sus recompensas, esa verdadera dulzura, pueden ser más profundas y duraderas que el pico fugaz de placer del azúcar procesado. Entonces, recapitulando un poco lo esencial de este análisis de los extractos de Cuando lo dulce mata, la visión que nos deja es, desde luego, contundente. El azúcar procesado se presenta no como un simple factor de sobrepeso, sino como un agente con implicaciones fisiológicas profundas y de desarrollo lento. Y su peligro real a menudo queda oculto tras esas asociaciones culturales positivas y la gratificación inmediata que nos da. El mensaje clave que resuena es la necesidad imperiosa de conciencia, de tomar decisiones informadas sobre su consumo. Quizás la idea más potente es precisamente esa, cómo nuestro propio placer y nuestras tradiciones pueden, sin que lo sepamos, estar jugando en contra de nuestra salud a largo plazo. Y esto nos deja con una pregunta interesante para darle vueltas, ¿no? Que se desprende directamente de lo que expone la fuente. Si, como describe el material, el azúcar está tan metido en nuestras costumbres sociales, en nuestras formas de celebrar, de premiarnos, de buscar consuelo, ¿cómo podríamos empezar a rediseñar esos momentos, esos rituales personales y colectivos para que no dependan tanto, tan intensamente, de la dulzura procesada? Buena pregunta. ¿Cómo podríamos buscar activamente y cultivar esa verdadera dulzura del bienestar integral que propone la fuente? ¿Cómo integrarla en nuestra vida social y emocional? Ahí queda la reflexión.